Ahora sí, empezamos. La gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Cuando en algún momento nos dice que hagamos algún trabajo, ya sea tesis, proyecto, algún artículo científico, alguna investigación, nos dice, ¿no? Van a hacerme en formato APA, ¿no? O les dice, me van a hacer en estilo APA, ¿no? O les dice en normas APA, ¿ya? De cualquier forma, hace referencia a APA, ¿ya? A APA, ya sea norma, estilo, formato. Al final, en el fondo, están diciendo estilo APA. Es la palabra correcta, estilo APA, ¿ya? Ahora, ¿qué es APA, no? Cuando nos preguntan, ¿qué será APA, no? Al menos eso me preguntaba al inicio, ¿no? Entonces, APA como tal simplemente es un estilo de organización y presentación de trabajos, ¿no? Cuando nosotros presentamos un trabajo, entonces ponemos el formato, ¿no? Entonces decimos margen tantos, tamaño de letra, tipografía, ¿no? Entonces ahí colocamos, ese es el formato. Entonces, APA como tal establece todo eso, ¿ya? Todo eso, además de cómo presentar a las fuentes consultadas en un trabajo académico. A eso lo llamamos citas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos el marco teórico o algún trabajo, nosotros necesariamente debemos hacer referencia a otras fuentes, ¿no ve? Entonces, ahí, ¿no? APA nos indica cómo debemos hacer. En un trabajo también presentamos tablas, también presentamos figuras y también APA nos dice cómo lo debemos hacer, ¿ya? Entonces, eso es APA. APA como tal, en pocas palabras, es un estilo de organización y presentación de trabajos académicos. Ahora bien, el APA como tal surge para el tema o para el área de ciencias sociales, ¿ya? Para ese área surge APA. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, eh, se ha convertido APA, ¿no? En un estilo utilizado en diferentes ramas de la ciencia, ¿ya? Es así que hoy en día el estilo APA lo utilizan en diferentes ramas de la ciencia, ya sea no sé, en ciencias puras, ciencias económicas, ¿no? Entonces ya utilizan el APA en diferentes ramas de la ciencia, ¿sí? Entonces se ha popularizado el uso de lo que es el APA, ¿no? En el ámbito académico. Pero APA como tal, ¿qué significa, no? Entonces simplemente es la inicial de la Asociación Americana de Psicología, ya en castellano, ¿no? Entonces, esta organización tiene su origen en 1929, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, en las carreras, siempre se forman, ¿no? O al menos en mi época, 2008 a 2012 más o menos, siempre formábamos lo que son las sociedades científicas de investigación, ¿no? Entonces, ahí debatíamos, ahí escribíamos algunas cosas, ¿no? Entonces, más o menos así es como surge el APA, ¿no? En 1929, en el cual un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores deciden, ¿no? Establecer algunas reglas para poder presentar algunos o lo que serían trabajos de investigación. Muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé si aquí son docentes, cuando pedimos trabajo, ¿no? Van a hacer un trabajo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los chicos, no? Algunos hacen a mano, algunos hacen a máquina, la mayoría hacen computadora, algunos en Word, algunos en PDF, algunos con tipo de letra Times, otros con Arial, otros con Courier. O sea, diferentes tipos de letra, algunos con carátula, algunos sin carátula, algunos con los subtítulos con negrita, otros sin negrita, otros enumerados, otros sin enumerar, algunos con índice, otros sin índice. ¿No ve? Entonces, todo un carnaval, cuando no especificas el estilo de presentación, ¿no? Entonces, seguramente ha debido suceder de esa forma, ¿no? Por lo que este conjunto, esta organización, decide poner ciertas reglas para poder coadyuvar la escritura científica en ciencias sociales. Para eso crean el manual, ¿no? El manual APA, ¿no?
Y este manual recién sale a la luz en 1952, ¿ya? En 1952 se publica la primera versión de lo que sería APA, ¿ya? APA. Ahora bien, em, de 1952 a la fecha, ¿sí? Estamos exactamente ahora en la séptima edición. Desde octubre de 2019 se ha implementado el APA séptima edición. Octubre 2019. Ya son más de un año, ¿sí? Ya son más de un año. En este octubre ya van a ser 2 años, ¿sí? No hay un límite de tiempo de caducidad de estos manuales, ¿sí? Los manuales cambian de una versión a otra en función a las necesidades y al desarrollo de la sociedad en general, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo la sociedad va cambiando. Por ejemplo, ¿no? Antes, para poder hacer una investigación bibliográfica, tenías que ir necesariamente a las bibliotecas, ¿no? Entonces, ahí podías investigar. Ahora no es necesario, ¿no? Hay repositorios institucionales a los que puedes acceder y buscar información científica. En pocas palabras, hoy en día la forma de investigar es totalmente diferente, ¿no? Antes hacías entrevistas, ¿no? Presenciales, ahora puede ser por Zoom, por Meet, ¿no ve? Antes podías hacer encuestas, tenías que ir sí o sí, ahora puede ser una encuesta pagada y ya está, ¿no ve? Entonces, es diferente, va cambiando de forma constante con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay algunos elementos que se ven obsoletos, por lo tanto, los manuales se van actualizando, ¿no? Es así que esta séptima edición incorpora mucho lo que serían las fuentes bibliográficas digitales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ahora se incorpora cómo citar, por ejemplo, un software, ¿ya? Y eso no había en la sexta edición, ¿no? Entonces, son ciertos elementos que se debe considerar o tomar en cuenta a la hora de desarrollar trabajos académicos, ¿ya? Entonces, puede que esta versión esté 10, 20, 30 años, ¿no? O esté 2, 3, 5 años. O sea, no hay un tiempo límite, pero siempre hay que tener en cuenta que cualquier momento puede cambiar en función a las necesidades o el desarrollo o en base al desarrollo de la sociedad. Bien, ahora será el único estilo, ¿no? Todos me preguntan, ¿no? Siempre voy desarrollando y también charlas en algunas universidades y me dicen, ¿no? APA, todos nos piden APA, ¿no? Y si les pregunto en este momento, Alfredo, Ivonne, Katia, ¿no? Para su tesis, para su trabajo, ¿en qué formato les pide? ¿No? Entonces seguramente van a decir APA, ¿no? O al menos dos aquí va a decir APA, ¿no? Entonces, el APA no es el único estilo, ¿ya? No es el único. Sin embargo, es el más común, el más utilizado, ¿ya? Es el más utilizado. Eh, como hemos dicho, el APA está o se ha creado para lo que es las ciencias sociales. Para otras ramas de la ciencia también han creado otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro medio, el más común es Vancouver, ¿no? En un momento les voy a hacer recuerdo, y van a decir, ah, sí, es eso. Tal vez no conocen con ese nombre, pero el Vancouver es el más utilizado, ¿no? Les dicen APA, pero ustedes, o no, tal vez no ustedes, pero los estudiantes colocan en Vancouver, ¿no? No sé por qué, pero debe ser desconocimiento seguramente, ¿no? O el MLA también se está poniendo de moda, ¿no? En tema de lo que es literatura, ¿no? Otro, lo que es el Harvard también, ¿no? Entonces, son algunos estilos, ¿no? También se utilizan, pero el más común, el más utilizado es el APA, ¿no? Yo diría un 99% de las universidades e instituciones de Bolivia piden que hagan sus trabajos en estilo APA, ¿ya? Entonces, existen muchos otros estilos, APA es uno de ellos, nada más, ¿ya? Entonces, cada uno de estos estilos
tienen sus propias características, ¿ya? Cada uno tiene sus propias características. Entonces, no es igual. Obviamente puede tener similitudes, todo eso, pero no es igual. Por eso hay que enmarcarse en un estilo. Entonces, si te dicen APA, tienes que hacer en APA. Si te dicen en Harvard, tienes que hacer en Harvard. Si te dicen en Chicago, ¿no? Entonces, son estilos diferentes, que difieren en ciertos aspectos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, consulta? No, licenciado. Muy bien. Entonces seguimos, ¿sí? Estamos en la parte teórica, la parte aburrida, pero no se preocupen, ya vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? Algunos aspectos. El APA sexta edición, que es de 2010 hasta 2019, tenía 10 capítulos. Ahora en la séptima tiene 12 capítulos, ¿ya? El APA, el manual como tal, tiene más de 400 páginas. Hasta ahora solamente está disponible en inglés, ¿sí? Entonces, este manual incorpora ciertos elementos, ¿no? Que algunos elementos no es necesario ni siquiera tocar porque lo hemos aprendido en la escuela, en colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de lo que es estilo de escritura y gramática, ¿no? Entonces, eso es lenguaje, ¿no? Entonces, cuándo utilizar el artículo, el sustantivo, el pronombre, ¿no? Mayúscula, minúscula, los signos de puntuación y todos los elementos, ¿sí? Ya, entonces, cada capítulo engloba o toma en cuenta ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de presentar un artículo científico, ¿sí? O un escrito científico, ¿no? Precisamente artículo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en esta séptima se ha incorporado el capítulo 5, ¿no? Pautas del lenguaje sin prejuicios, ¿no? Entonces, está bien si yo digo el presidente y la presidenta, ¿no ve? Entonces, siempre manejan algunos, ¿no? Y algunos dicen, no, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que el lenguaje no tiene sexo, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que sí tiene sexo, ¿no? Entonces, eso explica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay aspectos que lo vemos, ¿no? Que lo vemos, ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora, lo que interesa es la parte, lo que nos piden en las instituciones, ¿no? En algún momento, este curso yo vengo desarrollando desde el 2018, ¿sí? Obviamente en ese entonces, APA sexta, ¿no? Sexta edición. Lo hacía presencial, lo hacía virtual, ¿no? He hecho más virtual que presencial, ¿no? He tenido estudiantes de todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, enseñaba, ¿no? ¿No? De forma general, tal vez, todo esto, ¿no? En capítulo 1 era esto, ¿no? Capítulo 2 esto, ¿no? Pero hay un momento en el cual ya hay ciertos reclamos, ¿no? En los grupos ya se van manifestando, ¿no? Que, eh, o sea, en algunos casos me decían, por ejemplo, que les habíamos enseñado mal, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Simplemente en APA, o lo que se aplica en nuestro medio del APA, es las citas, ¿no? Que sería el capítulo 8, lista de referencias, el capítulo 9, el capítulo 7, que es tablas y figuras, ¿no? Esos tres elementos, el resto, por ejemplo, ejemplos, referencias legales, estos corresponden a lo que son el capítulo 9, ¿no? Entonces, 7, 8 y 9. A eso nos limitamos en nuestro medio, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto, no? Por ejemplo, no sé aquí si están haciendo su tesis, si han hecho, pero si tienen la experiencia me van a dar la razón, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca hacer tesis, en taller de tesis, nos dan un reglamento, ¿no ven? Algunos lo llaman protocolo, algunos manual, ¿no? Ahí nos dicen, ¿no? ¿Cómo debe ser su trabajo? Nos dicen, tipografía, Times New Roman, tamaño, 12 puntos, interlineado, 1.5, margen superior 4, izquierdo 3.5, derecho 2.5, inferior 2.5, ¿no? Subtítulos y subtítulos en negrilla, contenido en letra normal, ¿no? Los subtítulos enumerados de forma correlativa, ¿no? Ya nos dan el estilo, ¿no? Justificado, ¿no?
em, numeración, número de página, parte inferior derecha, ¿no? Entonces ya nos dan todo, ¿sí? Ya nos dan todo. Por lo tanto, solamente, ¿no? Y ahí abajo incluso dice, ¿no? En base a estilo APA. Entonces, por ejemplo, aquí en tema de lo que es en el capítulo 2, por ejemplo, APA tiene su propio estilo, ¿sí? En un momento les voy a mostrar. Entonces, hay algunas cosas que no van, que no coincide, que no utilizamos nosotros. Por lo tanto, debemos limitarnos solamente a esto, ¿no? Entonces, desde ahí he cambiado un poco la presentación, la forma de dar las clases, y desde ahí nos ha ido súper bien, ¿no? Entonces, ya no enseñamos esa parte porque lo dejamos a las universidades, pero siempre hay, ¿no? Dice, ¿no? Pero enséñenos, ¿no? Entonces, de forma general, damos a conocer, ¿no? El formato de lo que es APA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda? Sí, por favor, licenciado. El capítulo 5, un poquito más, ¿me podría explicar de las pautas del lenguaje sin prejuicios? Ah, ya. Hoy en día la sociedad ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, ya no se dice, por ejemplo, en una encuesta sexo, ¿no ve? Entonces antes decíamos sexo, ¿no ve? Entonces poníamos hombre, mujer, o varón o mujer, ¿no ve? Ahora ya se dice, utiliza el lenguaje, o según esto debemos utilizar género, ¿ya? Entonces género puede ser hombre, mujer, trans, no sé, ¿no ve? Eso es el lenguaje sin prejuicios. ¿Me Ah, dejo ya, entender? ya. Sí, Muy bien. gracias. Ok. Entonces, eso es el manual. Así está conformado, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora son el 7, 8 y el 9, ¿ya? Obviamente el 10 y el 11, ¿no? Que están ligados con el 8 y con el 9, ¿ya? Bien, eso como parte inicial, ¿no? Ah, nos falta algo más, ¿no? ¿Por qué utilizar APA, no? Esa es la otra pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Lo más fácil sería no utilizar APA, ¿no? Incluso había algunos memes, ¿no? Eh, hay un meme, les voy a mostrar, ¿no? 1928, dice, ¿no? Cuando no existía el APA, dice, ¿no? Entonces está ahí la famosa foto de los testigos de Jehová, ¿no? El paraíso, ¿no? Está el paraíso, ¿no? 2029, cuando apareció el APA, dice, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero infierno, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Eso es lo que algunos dicen, ¿no? ¿Y por qué complicarnos tanto? ¿Por qué no podemos escribir a nuestro modo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos utilizar APA? ¿No? Entonces, la primera respuesta es que para respetar los derechos de autor, ¿sí? Bien claro decía, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo de investigación, lo primero que debo hacer es revisar otras fuentes, otras investigaciones respecto al tema que estoy planteando. Por tanto, requiero que mi investigación, ¿sí? Esté sustentada. Pero yo puedo copiar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Plagio, ¿no? Eso es plagio. Eso es robar la idea. Entonces, eso en el derecho está penado por ley, ¿no? Tiene una sanción. No puedo yo copiar libremente, ¿no? Entonces, para evitar esto, el plagio, y para respetar los derechos de autor, debo utilizar algún estilo. En este caso, estamos aprendiendo el APA, ¿ya? Por otro lado, para no asumir errores de terceros, ¿no? Yo puedo leer un libro, ¿no? Súper interesante, ¿no? Entonces, ahí me dice, por ejemplo, ¿no? A ver, un dato bien común, ¿ya? Y me dice que Cristóbal Colón llega primero a Perú en el año 1491, ¿sí? Puede que se haya inventado, no sé, pues ese autor, ¿no? Entonces yo presento eso en mi disertación, ¿no? Digo, no, Cristóbal Colón no llegó a Centroamérica, primero llegó a Perú, incluso un año antes, el 2 de agosto de 1491, ¿sí? Ahora, si yo no digo de dónde he sacado, te estás inventando, ¿no? Cristóbal Colón llegó en 1492 y a Centroamérica, ¿no? Entonces, me van a refutar. Pero si yo digo que eso dice fulano de tal, entonces
no estoy asumiendo el error, ¿no? Ahora, en ese caso, por ejemplo, puede ser una nueva teoría, pero puede ser, por ejemplo, un dato falso, ¿no? Un dato erróneo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, Bolivia se ha creado en el año 1909, 1809, ¿no? Entonces alguien dirá, "Oh, por favor, ubíquense, ¿no? Entonces yo digo fulano de tal, ah, ya, entonces el problema no es mío, sino es de ese fulano que no sabe la historia de Bolivia, ¿no ve? Entonces, eso, ¿no? Y como habíamos repetido, ¿no? Para unificar e integrar el estilo, ¿no? Entonces, unificar, ¿no? Entonces, todos van a estar con el mismo tipografía de letra, todos van a estar en el mismo tamaño, el mismo formato, ¿no? Vamos a uniformar el estilo, ¿ya? Por otro lado, vamos a integrar adecuadamente, ¿no? Título, subtítulo, contenido, tablas, figuras, ¿no? Entonces, muy bien estructurado. Para eso nos sirve el APA o cualquier otro estilo. En este caso estamos aprendiendo el APA y para eso nos sirve este estilo. Ahora, cuando hablamos de plagio, ya sabemos qué es plagio, ya hemos dicho, ¿no? Sin embargo, en el ámbito académico existe lo que es el autoplagio, ¿ya? Yo presento mi tesis, ¿no? O digamos un libro, ¿ya? Presento un libro, ¿no? Y mis lectores lo compran, lo leen, ¿ya? Súper. Ahora presento un nuevo libro, ¿no? Similar, parecido, ¿no? Oh, ya sacar la segunda versión, a ver, compraremos, ¿no? Compran, ¿no? El libro. Y resulta que partes de todo el libro está de lo anterior libro, ¿no? Pero no cito nada, o sea, presento como si fuera nueva investigación. Entonces ahí dirán, ah, no, este señor Pairman ha presentado su mismo libro, había copiado nada más, ¿no? Entonces, si bien eso no está considerado como delito, es decir, no es un delito, o sea, nadie me puede demandar, a no ser que me demande yo mismo, ¿no? Señor Román Pairumani demanda al señor Román Pairumani por autoplagio, ¿no ve? Entonces, no, o sea, no va a suceder eso, ¿no? Pero eso en el ámbito académico se conoce como falta de ética por parte del autor, ¿ya? Entonces, si bien no me puedo demandar, ¿no? Los lectores me van a juzgar, ¿no? Como el que copia, el que no hace nueva investigación, ¿no? Entonces, como chanchullero me van a conocer. Entonces, falta de ética, ¿ya? Eso, ¿no? Entonces, en una investigación puede ver el plagio, oye, y lo que es el autoplagio, ¿no? Por ejemplo, ahora eso nos sucede a nosotros. Estoy en el programa de doctorado en educación superior, estoy ya en los últimos semestres, ¿no? Semestres, materias, módulos, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo taller de tesis, ¿no? Para doctorado. Pero este doctorado tenía maestría intermedia. Entonces la mayoría, ¿no? Como hemos optado esto, entonces esa misma tesis, ¿no? Ahí nos dice el docente, ¿no? Entonces, si van a hacer el mismo, eso es autoplagio, les puedo demandar, ¿no? Entonces ahí ya tiene que modificar, tiene que replantear, tiene que hacer muchos ajustes, ¿no? ¿No? Porque no pueden presentar el mismo, ¿no ve? Entonces, eso es el autoplagio. Entonces, hay que tener muy en cuenta en el ámbito académico. Bien, hasta ahí la parte introductoria. ¿Alguna pregunta, consulta, No, ninguna, comentario? licenciado. Muy bien. Ahora vamos a conocer el formato, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a ver y van a decir si utilizan o no utilizan, ¿no? Y como ya les había adelantado, generalmente no se utiliza, ¿ya? Pero solamente para conocimiento general. Tipografía. Ahora APA nos dice que podemos utilizar estas 5 tipografías. Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Time New Roman 12 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos, Georgia 11 puntos. Cualquiera de esta tipografía o de estas tipografías podemos utilizar, pero solamente uno a la vez, es decir, un trabajo, digamos un artículo científico. Yo voy a utilizar Times New Roman 12 puntos. Perfecto, todo el artículo tiene que estar en esa tipografía. O voy a hacer mi tesis, ¿no? A ver en cuál puede ser. En Arial 11, listo. Entonces, en Arial 11 debe estar todo mi tesis. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Solamente una tipografía, ¿ya? Y la mayoría de las universidades e instituciones utilizan el Times New Roman, ¿no? O algunos Arial.
¿Ya? Entonces, esto nos dice APA, ¿sí? ¿Podemos utilizar cualquiera de estos? Sí. En cuanto a los márgenes, ¿no? APA nos dice 1 pulgada a cada lado. 1 pulgada equivale a 2,54, ¿ya? Entonces nosotros podemos utilizar 1 pulgada a cada lado. Ahora, este margen, por ejemplo, ¿utilizamos en nuestro medio? A ver, les pregunto, ¿sí? ¿Alguien utiliza esto? ¿O en alguna institución les ha pedido así? ¿Un margen uniforme a todos los lados? No, No, entonces no se utiliza, ¿no? Pero sin embargo, APA nos dice que debe ser de esta forma, ¿no? Primer punto en el punto en el cual no coincidimos con lo que sería APA, por ejemplo. A ver, sigamos viendo. Nos dice que el papel debe ser tamaño carta. Esto sí, ¿no? Excepto, ¿no? En tema del derecho, los memoriales, todo eso está en oficio, ¿no? Pero aquí nos dice que debe ser en APA y aquí creo que no hay mayor discusión, ¿no? La mayoría de los trabajos hacemos en APA. Está repetido. Espacio. Nosotros generalmente utilizamos 1,5, ¿no ve? Pero APA nos dice que debe ser 2 puntos, ¿ya? O sea, el máximo, ¿no? Nosotros eso utilizamos cuando algún docente nos dice, ¿no? Van a hacer un trabajo de investigación mínimo, debe ser 20 páginas. Uy, ahora estamos escribiendo, apenas llegamos a 15, ¿no? Ah, pongamos espacio doble, ¿no ven? Entonces llegamos a 20 páginas. En ese caso utilizamos nosotros. Pero APA nos dice doble, ¿ya? Entonces, otro punto que ya no coincidimos. Alineación. Nos dice APA, alineado a la izquierda. Y estéticamente no se ve bonito, ¿no ve? Se ve feo, ¿no ve? Entonces nosotros utilizamos o lo justificamos, ¿no ve? Entonces a ambos lados así, bonito, igualados, ¿no ve? Entonces aquí los dos puntos no coinciden con lo que utilizamos, ¿no ve? Pero como conocimiento general nos sirve. Luego, sangría, ¿no? Sangría. Nos dice que la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de medio espacio, ¿no? Perdón, de media pulgada. Media pulgada es 1,27 centímetros, ¿no? Esto generalmente vemos en los libros, ¿no ven? Pues los libros tienen sangría entre párrafos, ¿no? ¿Y para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza esto? Para diferenciar los párrafos, ¿no ven? ¿Sí? Diferenciamos los párrafos. Ahora, ¿por qué? Porque esto es, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver, esto es doble, 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 doble. Es decir, interlineado 2, ¿no ve? Entonces, si no colocamos aquí esta sangría, va a aparecer del mismo párrafo, ¿no? Entonces, importante colocar. Ahora, nosotros, ¿por qué no utilizamos en nuestro medio? Generalmente en la compu programamos, ¿no ve? Un espacio doble entre la separación de los párrafos, ¿no ve? Entonces, aquí nos deja más ancho, ¿no ve? Ni siquiera ponemos enter, sino lo programamos, ¿no ve? Entonces, con eso se ve claramente la separación de los párrafos. Por eso no es necesario utilizar la sangría, pero en APA sí debemos utilizar lo que es la sangría. ¿Está claro? ¿Se entiende? sí. Ok, muy bien. Niveles de encabezado. Esto, por ejemplo, no sé si han visto, ¿no? Yo no veía, ¿no? Una vez siempre ya lo he visto en un artículo científico, pero como no sabía, me ha parecido muy extraño, ¿no? Entonces nos dice que los subtítulos o los encabezados en APA deben estar perdón, debe estar en 5 niveles máximo, ¿ya? Primer nivel va a ser el título, ¿no? ¿Cómo tiene que estar? Centrado en negrita, ¿ya? Así como está, ¿no? Centrado y en negrita. Ahora, obviamente, el siguiente párrafo empieza en otro, el siguiente apartado empieza en otro párrafo con sangría, normal, ¿no? Ya está. Está en primer nivel, no hay problema. Segundo nivel, es exactamente lo mismo, solamente que está alineado ya a la izquierda y sin sangría. Mira, ahí está. No lleva sangría. Es exactamente lo mismo, pero sin sangría. Ese es el subtítulo de segundo nivel, ¿no? Y el siguiente apartado en otro párrafo con sangría, como está.
El tercer nivel es exactamente al segundo, solamente que está en cursiva, ¿ya? Cursiva, ¿sí? El cuarto nivel, ¿no? Ah, esto ya es diferente. Empieza en el mismo párrafo, o perdón, el subtítulo, el encabezado está en el mismo párrafo, por eso empieza con sangría, ¿no? En negrita termina el subtítulo, punto, y ahí mismo inicia el texto del siguiente párrafo, ¿no? Ese es el cuarto nivel. Y el quinto nivel es exactamente al cuarto nivel, solamente que esto está en cursiva. Así deben ser los subtítulos en APA. ¿Alguna vez han visto así, de esta forma? No, todo es No, con, ¿verdad? ¿No ve? no, Entonces es el nosotros, ¿cómo nivel 2, utilizamos? ¿No? solo el Utilizamos de nivel esta uno forma. y el 2. ¿Sí? Así utilizamos nosotros, ¿no ve? Así, ¿no ve? Así niveles enumerados utilizamos nosotros, ¿no ve? ¿Sí? Así utilizamos, ¿no? Entonces, esto es, Sí. digamos, marco teórico, digamos. Ya, esto, digamos, es la variable uno, digamos, modalidades de aprendizaje. ¿Sí? Obviamente en negrita, ¿no? Y aquí, digamos, no sé, ¿no? Así utilizamos, ¿no? Todo en negrita, ¿sí? A esto no utilizamos, ¿no? Entonces, pero esto nos sirve, ¿no? Si algún momento, ¿no? Hay algunos artículos o revistas indexadas que utilizan este formato, ¿no? Entonces, algún momento tal vez les toque leer, ¿no? Entonces, si ven de esta forma, y ya, ¿este qué nivel será, no? Primero tienen que conocer, ¿no? ¿Ve? Para poder diferenciar, ¿no? Ah, este es segundo nivel, este es tercero, este es cuarto, este es quinto, ¿no ve? Entonces ahí se van a dar de cuenta, ¿no? Pero si no conocen, no se van a dar de cuenta, ¿no? Entonces, simplemente como los libros, ¿no? Los libros son así, ¿no ven? No llevan numeración, entonces solamente son subtítulos y no sabes a cuál corresponde, ¿no? Entonces, más o menos va a ser de esa forma, ¿ya? Estos son los encabezados. Bien, seguimos entonces. Déjenme ver. Los signos de puntuación, nosotros ya conocemos, ¿no? Ya conocemos, ¿no? La punto, la coma, ¿no? Entonces, todo eso vamos a utilizar en las citas y en las referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, utilizamos todos. Ahí no va a haber mayor complicación, ¿no? Paréntesis, corchetes, comillas, ¿no? Vamos a utilizar. Ahora también utilizamos lo que son las abreviaturas, ¿ya? Entonces, abreviaturas como editor, como edición, como traductor, como sin fecha, número, volumen, volúmenes, ¿no? Entonces, utilizamos las abreviaciones en algunos casos, ¿no? Entonces, también eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Ahora, si no tenemos claro, por ejemplo, simplemente les pongo como ejemplo, ¿no? Uno de los elementos que se utiliza en la cita y en la referencia es el año, ¿no? Entonces, eso se conoce como fecha, ¿no? Ahora hay algunos libros que no tienen fecha, que no tienen año, ¿no ve? Entonces se coloca la abreviación de ese punto F, ese apartado. Yo no puedo omitir, no tiene año, ya voy a obviar esta parte. No, si no tiene año, entonces coloco esto, ¿no? Sin fecha, ¿no? Entonces, hay algunas abreviaciones que vamos a utilizar, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, edición, ¿no? Hay libros que vienen segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima edición, ¿no ve? Entonces, debemos también diferenciar, ¿no? Edición. Ahora, edición se abrevia con E minúscula, ¿no? Ahora hay algunos libros que tienen editor, ¿no ve? ¿Sí? Editor. Aquí está. Oh, ahí está. Editor también es ed, ¿sí? También es ed. Ahora, cuando es plural, son varios editores, eds, ¿no ve? Entonces, o traductor, ¿no? Entonces, algunas abreviaturas que sí vamos a necesitar o tener que saber para poder hacer correctamente lo que serían las citas y las referencias
bibliográficas. Bien, con eso terminamos esta parte introductoria. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Quedó claro? Sí, Muy bien. Ahora, vamos a introducir a la parte práctica, ¿ya? Y para mañana les voy a pedir que tengan a la mano algún libro, algún periódico, revista, para hacer la parte práctica, ¿ya? Entonces, no estén buscando en ese momento, ¿ya? O algún PDF ya, pero ya descargado, ya, o a la vista, ¿no? A la mano, ¿ya? Entonces, eso va a ser importante para que podamos trabajar. Bien, ahora vamos a ver ahora lo que serían la cita o la cita bibliográfica, ¿ya? Cita bibliográfica, así se conoce. ¿Qué es una cita bibliográfica? La cita bibliográfica es lo que nosotros transcribimos de forma parcial, ¿no? De un texto de referencia. Cuando digo texto de referencia, puede ser libro, revista, PDF, software, video, canción, webinar, podcast, ¿no? Cualquier medio de soporte que utilicemos para sustentar una investigación se conoce como referencia, ¿ya? Referencia, ¿ya? Entonces nosotros podemos copiar de un libro, ¿no? Algún extracto. Estamos haciendo una cita bibliográfica, ¿ya? O estoy leyendo un libro y de eso puedo sacar algunas ideas y en base a esas ideas puedo redactar algún texto, ¿no? Igual sigue siendo una cita bibliográfica, ¿sí? ¿Se entiende qué es una cita bibliográfica? sí, Muy bien, entonces utilizamos la cita bibliográfica a la hora de realizar un trabajo, ¿ya? Ahora bien, explicamos mejor. Una cita bibliográfica puede ser de dos formas, ¿no? Como acabo de decir. Yo puedo copiar exactamente tal cual de una fuente cualquiera, ¿ya? Puede ser, no sé, un párrafo, una oración, dos párrafos. Puedo copiar tal cual, ¿ya? Eso se conoce como cita directa o cita textual, ¿ya? Cuando decimos cita directa o cita textual, entonces es cuando copiamos tal cual, sin cambiar absolutamente nada, ¿ya? Ahora, lo que decía, ¿no? Yo puedo leer un libro, una revista, cualquier fuente, de eso sacar una idea, ¿no? Y en base a esa idea, yo voy a hacer una redacción, voy a hacer redacción propia, con mis propias palabras. A eso llamamos cita indirecta o cita parafraseada. ¿Ya? Eso es cita indirecta o cita parafraseada. ¿Se entiende o no está claro todavía? ¿Se entiende, Lice? Muy bien. Ahora, algo que deben tener en cuenta, ¿sí? Y eso es importante. Aquí, en este punto de cita directa o textual, les acabo de indicar de que es copia fiel, ¿no ve? Copia exacta, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que se puede copiar cualquier cantidad de palabras, sí o no? ¿O estará limitado? Yo creo, Lisa, que debe estar, ¿cómo se dice? Debe tener una cierta cantidad de palabras. Ok, muy bien. ¿Alguien más? sí, Licen, debe estar, yo creo que debe estar limitado hasta cierto punto donde podemos copiar. Ok, muy bien, ¿sí? Entonces, existe una limitación, ¿ya? Existe una limitación. Ahora, en función a esa limitación, cuando es cita directa o textual, se cuentan las palabras, ¿ya? Se cuentan las palabras. Ahora alguien diría, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué se cuentan las palabras? Por una simple razón, ¿no?
puede ser, no sé, 100, 200, 300 palabras, ¿no? A eso se conoce como cita larga, ¿ya? Cita larga. O puede ser 10, 20 palabras, ¿no? Cita corta, ¿sí? Cita corta. Entonces, cuando hacemos una cita, siempre debemos tener en cuenta la cantidad de palabras. Estoy refiriendo a citas eh, textuales, ¿ya? Entonces, nos permite hacer o copiar hasta 800 palabras, ¿ya? Entonces, podemos copiar hasta 800 palabras en una cita textual. No podemos copiar más de 800, ¿ya? Ahora, eso es sumativa, ¿ya? En una parte, digamos, se copió 100, otra parte, digamos, 20, y ya tengo 120, ¿no ve? Sumativa. De una misma fuente, ¿no? Eso quiero que esté claro, ¿ya? Cuidado, me digan. Ahora, pucha, ¿cuántas citas nomás puedo hacer, pues, no? Entonces, me refiero a una fuente, ¿ya? Digamos, un libro. De este libro máximo puedo sacar hasta 800 palabras. De este libro también, de este otro libro también máximo 800, ¿no? Ya tengo 1600 palabras, ¿no ve? Entonces, es así, ¿ya? Entonces, esa parte van a tener en cuenta. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora bien, nos vamos a olvidar, a ver, ¿nos da tiempo? Ya, nos da tiempo, unos minutos más. Ahora nos vamos a olvidar de esto, ¿ya? Cuando digo nos vamos a olvidar, me refiero a que primero vamos a ver esta parte, ¿ya? Luego, para no confundirnos, no mezclar, ¿no? Primero vemos esta parte, cita directa o textual, ¿ya? Luego, al final, vamos a ver esta parte, ¿ya? Entonces, en esta cita directa o textual, ¿no? Como acabo de explicar, se pueden dar de dos formas, ¿ya? De dos formas. ¿Cómo? En función a la cantidad de palabras, número de palabras. Ahora, ¿cuánto es el límite? Hemos dicho 800 palabras. Ahora bien, cuando es hasta 40 palabras, la cita se hace en la misma o en el mismo párrafo, ¿ya? Ejemplo, aquí voy a poner, voy a rayar simplemente, ¿ya? Digamos, esto es el texto, esta es mi página, ¿ya? ¿Listo? Entonces, aquí está un párrafo, ¿no? Y aquí voy a hacer una cita, ¿no? Voy a abrir comillas, ¿no? Voy a hacer la cita, digamos que es hasta aquí, ¿no? Y digamos que termina ahí. Punto, ¿no ve? Entonces, esto es un párrafo, ¿no? Un párrafo. Y aquí empieza otro párrafo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando es menor a 40 palabras, es decir, menor a 40 palabras, va a estar la cita en el mismo párrafo, ¿no? En el cual estoy desarrollando. Ahora, cuando es más de 40 palabras, ¿no? Entonces, digamos, estoy escribiendo. Aquí justo quiero hacer la cita, ¿no? Ahora, cuento las palabras y son 120 palabras. Ah, entonces, debo hacer en otro párrafo, ¿ya? Solito la cita. Mañana vamos a dar las características, ¿ya? Digamos que todo esto es la cita. Y el otro párrafo inicia en otro, o perdón, el otro apartado en otro párrafo. Entonces, esto es párrafo, esto es otro párrafo y esto es otro párrafo, ¿no ve? Entonces, la cita está en un bloque solito. ¿Cuándo es así? Cuando es mayor a 40 palabras. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Sí, le dice Entonces, clarísimo. ¿Qué entonces, dijo? licenciado, si son 41 palabras, ¿tiene que ir en bloque? Sí, cuando Ay, son 41 palabras en adelante, en bloque aparte. ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Le hice una pregunta. Cuando son menor a 40 palabras, ¿tiene que ir con las comillas o no Correcto, necesariamente? con comillas. Vamos a dar las características. Todavía no estamos ligando a eso, solamente la primera parte. ¿Ya? Ahorita vamos a ligar a Ya eso. está bien. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Dentro y fuera del párrafo, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Sí, Muy bien. Entonces, dentro, cuando es menor a 40 palabras. Y fuera del párrafo, es decir, en un bloque aparte, cuando es más de 40 párrafos.
frases o palabras. Bien. Entonces, la cita textual depende de la cantidad de palabras. Bien, y ahora seguimos. Esta parte ya hemos explicado. Ahora nos vamos a enfocar en cita dentro del párrafo. ¿Cuándo es cita dentro del párrafo? Cuando es menor a 40 palabras. Ahora vamos a olvidarnos por un momento las citas fuera del párrafo. ¿Ya? Ahora bien, ahora sí pueden anotar las características. Cuando es una cita menor a 40 palabras, se hace dentro del mismo párrafo y tiene la siguiente característica. El texto citado debe estar entrecomillado, ¿sí? Inicia con comillas, termina con comillas, ¿ya? Apellido del autor, apellido, así clarito estoy diciendo, no estoy diciendo nombre, nombre completo, nada, apellido del autor. Ahora hay algunas excepciones que también vamos a ver, ¿ya? Pero por un momento, veamos así de forma muy genérica, ¿ya? Año de la publicación, fecha, ¿ya? Hace un momento ya les he aclarado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene año, ¿no ve? Entonces, el año de publicación, ¿ya? No se omite para nada. Y el número de página en el cual se encuentra en la fuente original. Ahora, aquí puede variar, hay algunas cosas, o algunas fuentes no tienen número de página, ¿no ve? Tienen número de párrafo. Entonces, eso también vamos a ver, pero ahora vamos a suponer que es un libro, ¿ya? Ahora, y eso tiene siempre número de página, ¿no? Entonces, ya está. Ahora, esta característica o estas características son para cualquier tipo de fuente. Ahora, no me van a preguntar mañana, otro día. Ahora, ¿cómo es para periódico? ¿O cómo es para página web? ¿O cómo es para PDF? Es el mismo formato para todo tipo de fuente. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no ve? Sí, ¿Se entiende, ve? Entonces, si es periódico, si es, ¿no? La misma. Pero también hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo he hecho una entrevista. Ah, eso se hace diferente, ¿ya? Digamos que es una comunicación personal. Me han mandado un correo electrónico, ¿no? Entonces, eso se llama comunicación personal. Entonces, eso también es diferente. Y eso en detalle van a encontrar en el libro, ¿ya? Entonces, si nos da tiempo, también vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Entonces, puede haber alguna variante, nada más. Ahora, aquí no estoy diciendo en ningún momento que debe ser en negrilla, que debe estar en cursiva, nada, ¿verdad? Entonces, no me van a colocar, no me van a trabajar de esa forma. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? no, Lisa. Muy bien. Ahora, tengo otra clase en un momento. Sin embargo, les voy a adelantar algo. Mañana vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Ahora ya conocemos las características, ¿no? Ahora, cuando hacemos una cita, les voy a mostrar ejemplos, pero mañana vamos a desarrollar bien al detalle, ¿ya? En una cita, ¿no? Ahí está, ¿no? Les voy a mostrar los elementos, ¿no? Ahí está el texto citado, ¿no? Inicia con comillas y termina con comillas, ¿no? Y está recién el punto seguido en este caso, ¿no? Aquí está el apellido, aquí está el año y el número de página, ¿sí? Entonces, ahí están los elementos que hemos mencionado. Ahora, siguiendo esto, ¿sí? Siguiendo esto, vamos a ver otro ejemplo. Aquí, fíjense bien, apellido está al inicio, ¿no? Y además le estoy mencionando, ¿no? Según Román Pairumani, podría decir nombre completo, en este momento solamente estoy diciendo apellido. Según Morín, ¿no? Puedo utilizar algún otro conector, tal como afirma Morín, ¿no? Lo estoy sacando al Morín, lo estoy resaltando, ¿sí? Y entre paréntesis me queda el año y el número de página. Ahora, en este ejemplo, exactamente es la misma cita, ¿sí? Exactamente lo mismo. Ahí está, inteligencia, ahí está, termina. Pero aquí entre paréntesis queda al final, ¿no? El apellido, el año y el número de página. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia, no? En una cita, ya sea textual, es decir, textual menor de 40 palabras, una cita textual más de 40 palabras o una cita parafraseada, en cualquier forma,
yo puedo resaltar al autor o solamente resaltar lo que sería el texto. Ahora, ¿eso de qué depende? Del autor, es decir, de la persona que está redactando, está elaborando el trabajo. No hay ninguna regla en el cual dice debe ser resaltando al autor o resaltando. No hay ningún tipo de regla que diga eso, sino es criterio de la persona que lo redacta. ¿Y de qué depende ese criterio? Depende si el autor es importante, si es destacado en esa rama de la ciencia que estoy haciendo, ¿ya? Por ejemplo, en marketing, ¿no? Entonces, si yo digo, según Pairumani, ¿alguien conoce a algún experto en marketing que sea un crack en marketing, que apellido Pairumani? No, ¿verdad? Seguramente nadie lo conoce. Entonces, en ese momento, no es importante ese autor. Entonces, lo que interesa tal vez es un buen libro, lo que interesa es el texto. Pero si yo digo, según Kotler, el Kotler es una eminencia, ¿no? Su cursito cuesta $4,000 una semana, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce que estudia administración, economía, ¿no? O marketing, ¿no? Entonces, es necesario rescatar al autor, ¿no? Entonces, hasta cuando lea el tribunal, ¿no? Según Kotler, había leído Kotler, ¿no? Entonces, eso es el criterio que se debe tomar en cuenta para poder hacer de esta forma o... ¿Dónde está? O esta forma, ¿ya? Resaltando al autor o simplemente resaltando el texto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Clarísimo. Muy Sí, bien, muy bien. Ahora, para que no queden así con dudas, vamos a dar un nombre, ¿no? O tiene un nombre. Cuando es de esta forma, es decir, cuando se rescata al autor, se llama narrativo. Anótense. Cuando resaltamos al autor, se llama narrativo. ¿Ya? Narrativo. Ahora, cuando el autor no nos interesa, lo que nos interesa el texto, esto se llama parentético. ¿Ya? Parentético. Entonces, en una cita bibliográfica, en este caso estamos viendo ya en el primer ejemplo, vamos a ver en cita larga, más de 40 palabras, vamos a ver en cita parafraseada. Igualito se aplica el narrativo y el parentético. ¿Está claro? ¿Se entiende? sí, yo creo. Sí, ¿Ya? sí entiendo. Muy bien. Entonces, mañana hacemos la parte práctica, ¿ya? Entonces, para mañana, con alguna fuente ya en la mano para poder hacer estos ejercicios. ¿Listo? No sé si tiene alguna pregunta para terminar esta sesión. Está bien, dice. ¿Quedó claro? ¿Algún Eh, comentario, alguna pregunta? yo tenía, dice, una pregunta. Y cuando Sí, adelante, adelante. dice yo sí, Sí, Richard, le escucho, le escucho. y dice eh, cuando tengamos, digamos, una fuente de un periódico o, digamos, no sé, de un video de YouTube, digamos, que hemos sacado una referencia, ¿y cómo tendríamos que hacer Ya. esa, la cita textual o cómo tendríamos que resaltar? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? De un video de YouTube, digamos, copio, ¿no? Entonces, inicia utilizamos el marcador de tiempo. Les voy a enseñar el día miércoles, ¿ya? Pero igualito yo puedo transcribir, ¿no? Entonces, empieza en un punto y termina en un punto, ¿no ve? Entonces, igualito en YouTube se toma en cuenta Sí, a la persona que ha subido el video, no a la persona que ha grabado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo adquirir un video y no está en YouTube y subir ese video, ¿no ve? El autor puede ser totalmente diferente, sí. pero no se toma en cuenta eso, sino a mí, a la persona que ha subido, ¿ya? Les voy a explicar. Ahora, no tiene número de página, entonces se coloca marcador de tiempo, ¿ya? El formato es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, en autores, aquí por ejemplo está con apellidos, ¿no ve? También hay autores corporativos, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? Ministerio de Educación, ¿no? Organización Mundial de la Salud, ¿no ve? Son autores corporativos, entonces hay que colocar el nombre completo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en YouTube, lo que me decías,
algunas veces no ponen pues su nombre completo, ¿no? Ponen pues su nickname, ¿no ve? Entonces ponen el amoroso 2021, así ponen, ¿no ve? Entonces así también hay que colocar, ¿ya? Entonces tal como está, se tiene que colocar. ¿Está claro? Ah, y me decías del periódico, ¿no? Y en periódico, cada artículo tiene su propio autor, entonces no hay mayor dificultad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No, Alicia, todo claro. Muy bien, entonces eso por hoy. Mañana nos vemos a las 7 de la noche, ¿ya? Ah, y no se olviden mandar una fotito a mi persona, al administrador del grupo del pago, ¿ya? Para que les podamos registrar, ¿sí? Hasta mañana es el plazo, ¿ya? Hay algunos que ya han pagado, pero no han mandado la fotito, ¿no? Entonces, eso, no se olviden, ¿ya? Para que podamos registrar y verificar y registrar. ¿Listo? Muy bien, nos vemos mañana, que estén muy bien todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.